Buenos días, ¿cómo les va? Mi nombre es Marcelo Díaz y aquí estamos, como nos gusta todos los domingos a la mañana, reunirnos en nuestra familia del espíritu, familia espiritual, que llamamos El Refugio. Hace muchos años, Dios nos dijo que teníamos que, entre muchos, construir un lugar, una casa, un ambiente que fuera justamente un refugio. Y en un refugio, como claramente la palabra lo dice, se viene corriendo para buscar cuidado, para salir de algún peligro, buscando un lugar donde no te mojes por la lluvia, donde el calor no te haga tanto mal. En un refugio también uno va corriendo porque entiende que fuera de ese refugio no va a estar tan bien y dentro de ese refugio va a poder estar mejor. Dios nos dio una imagen de su gran paternidad, siempre tan amorosa, tan paciente, tan llena de misericordia. El refugio es un buen lugar. El refugio no es un lugar para los que están bien o lo saben todo. El refugio es para la gente que necesita un refugio de las cosas de la vida, ¿no? Hay cosas que a vos y a mí nos salen o van maravillosamente bien y hay otras que no. Entonces, en medio de esa disparidad y de la tensión que significa el simple hecho de vivir, necesitamos un espacio, uno podría decir un oasis, necesitamos un refugio. Entonces, en el refugio lo que nos gusta siempre decir es que invitamos a que vengan las personas así como están. No hay que portarse bien para venir al refugio. No hay que ser moralmente aceptable o cosa por el estilo para venir al refugio. Jesús dijo que los que necesitan del médico son los que están enfermos. Así que comenzando por quien habla y por el resto de los que somos familia del refugio, intentamos justamente entender esta premisa. Encontramos un lugar donde conocemos cada día más a un Padre Celestial, a un Dios que es cercano, que no es lejano. Encontramos un lugar donde se nos enseña algunos principios que si los ponemos en práctica, nuestra vida puede cambiar para siempre, como muchos de los que están en el refugio y así lo han experimentado y lo seguimos experimentando cada día. Encontramos un lugar llamado el refugio donde nos ponemos súper contentos por bendiciones y cosas buenas que nos pasan, porque somos familia y nos gusta mucho celebrar y compartir con alegría lo bueno que le pasa al otro. Pero también es el refugio donde más de una vez hemos llorado tristes porque la vida a veces te trae algunas cuestiones así, pero lo bueno es no llorar solo y no estar triste solo, sino que en tener un refugio, una familia que pueda intentar entender y compartir esos momentos no tan lindos, ¿no? Que implica el hecho de vivir o que alguien lejano ya no, que alguien cercano ya no está más, o las luchas que tienen que ver con una enfermedad o con alguna dificultad que la misma vida nos presenta. Así que el refugio es todo eso. Y en el refugio este año nosotros hemos entendido, porque tenemos un Dios que nos habla, que Él nos dio una palabra, ¿no es cierto? Una palabra significativa, importante, que quiere que sea nuestra guía, ¿no? Como una luz en el camino, como una luz que alumbra nuestro caminar en este 2022. Seguimos siendo desafiados, ¿no? Por muchas cuestiones. Entonces, hemos dicho ya más de una vez, toda esta incertidumbre, este temor, qué va a pasar, para dónde vamos, esto, aquello, etcétera, y más que nunca necesitamos unas palabras que nos brinden aliento y nuestra palabra de este año que nos dé esperanza. Así que en ese contexto, Dios, como estamos diciendo, que es tan bueno, nos dio una palabra maravillosa y estamos aprendiendo desde enero y así seguiremos los siguientes domingos de este 2022, aprendiendo con más profundidad qué significa esta palabra de esperanza que Dios nos ha dado. El texto en un libro llamado Jeremías dice, solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien, no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Y esa es nuestra alegría de que, como te pasa a vos y como me pasa a mí, que estamos así más o menos
y viene alguien y te motiva y te da una palabra de ánimo y te dice, vamos para adelante y yo te acompaño, no temas, yo te ayudo, tengo todo lo que necesitas para que a pesar de las dificultades la vida salga adelante, siga adelante. Así que esa es la palabra esperanza para nosotros aquí en el refugio, y es una alegría para mí que hayas dispuesto unos minutitos para ver este video y puedas escuchar. Y oramos, oro yo y oro los amigos y hermanos que somos parte de esta familia para que esta palabra pueda llenarte, ¿no? Como llenarte de un nuevo aire, animarte a seguir adelante en medio de las dificultades, porque Dios quiere que conozcas su amor, su poder, su gracia y su poder, que te llene de esperanza en este 2022 tan desafiante. Hemos estado viendo, como dije, desde que comenzó el año, este texto del profeta Jeremías, y lo estamos viendo desde distintas perspectivas, porque cada palabra es absolutamente especial, poderosa, maravillosa. Y lo cierto es que a nosotros acá en el refugio nos gusta tirarnos de cabeza a la Biblia y aprender que cada palabra tiene una significancia extraordinaria, y los otros amigos y hermanos que comparten la predicación o la Biblia, y yo mismo, siempre tratamos de darle una mirada diferente, porque eso nos enriquece y nos hace entender cómo Dios tiene el control de todas las cosas y nos da una palabra para animarnos, aún de distintas circunstancias, a enfrentar este gran desafío que siempre decimos, que es tratar de vivir, ¿no? Tratar de vivir. Lo hemos visto ya, como dije, desde el principio de año, y hoy quiero compartirte en forma particular y especial qué dice Jesús acerca de la esperanza. Dice algo acerca de la esperanza en particular, y yo quiero asociar la palabra esperanza a la palabra futuro, porque obviamente cuando hablamos de esperanza sobre lo que estamos viviendo, pero obviamente sobre lo que vamos a vivir. Así que indudablemente la palabra esperanza está íntimamente ligada y relacionada al futuro, porque esperanza se tiene sobre lo que va a venir. No podemos tener esperanza del pasado. El pasado no se puede volver atrás. Lo que fue, fue. Sí podemos leer el pasado para aprender lecciones, para dar gracias de lo bueno que sucedió. Podemos mirar el pasado para entender un poco más nuestro presente y, en el buen sentido, hacernos cargo del presente. Pero principalmente podemos mirar desde nuestro presente, habiendo mirado el pasado y aprendido las lecciones que todos tenemos que aprender, desde esa posición de sabiduría, de madurez, mirar el futuro, lo que viene. Y Dios, en esta palabra que estamos compartiendo 2022, lo que Él espera que nosotros entendamos es que Él está pensando continuamente en nosotros, en mí y en vos y en mí, y está pensando planes que son buenos, no son malos, son para nuestro bien. Y Él quiere que, al descubrir esos planes que Él tiene para nosotros, entonces, como decíamos al principio, nuestra vida se llene de esperanza, de una expectativa de wow, nada más y nada menos que Dios me está diciendo que hay esperanza para los días que vienen. ¿Y cómo lo experimentaba Jesús? ¿Qué decía Jesús respecto de los días que vienen? Entonces, lo de hoy le puse como título, porque soy del que le gusta poner título a lo que habla, le puse Jesús y el futuro. Jesús y el futuro. ¿Tiene algo para decirnos Jesús respecto del futuro? Sin ninguna duda. Tiene mucho para decir, y yo al menos hoy quiero destacar tres cosas que Jesús mismo dijo respecto del futuro, y después, como estamos haciendo últimamente, a partir de lo que estamos aprendiendo, quiero destacar algunos desafíos que tenemos de lo que habemos escuchado, poder ponerlo en práctica en nuestra experiencia cotidiana.
Entonces vamos a ver qué dice Jesús, qué dijo Jesús respecto del futuro en el contexto de esta esperanza que Él quiere que nosotros asumamos. Tengo varios textos que quiero que ustedes busquen o leerte desde la Biblia. La Biblia es un libro maravilloso que yo te animo a leer y sobre todo a leer acerca de la vida de Jesús en el Nuevo Testamento. Nuestra fe, como cristianos, está basada principalmente en los principios del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos sirve, obviamente, como referencia, es la historia de Dios, de cómo creó el mundo, de cómo Él se dio a conocer, de cómo Él comenzó a esta relación de amor de Él con los seres humanos y con los hijos, y cómo Él les animaba y les enseñaba y les mostraba que la desobediencia siempre trae consecuencias. Pero a partir del Nuevo Testamento, con el nacimiento de Jesús, tenemos una historia, otra historia, llena de gracia, llena de amor, llena de misericordia, y nuestra fe, nuestra forma de entender la relación que con Dios podemos tener, está basada en el Nuevo Testamento, en lo que Jesús dijo, en lo que Jesús enseñó, y en lo que apóstoles como Pablo principalmente, como Pedro, como otros, pudieron entender de la vida de Jesús y escribieron, y digamos así, analizaron la vida de Jesús para que desde allí podamos tener principios para aplicar en nuestra vida. Eso se llama la palabra doctrina, principios que podemos aplicar en nuestra vida. Hay un gran discurso. Mateo es uno de los evangelios, es uno de los libros donde se cuenta en el detalle la vida de Jesús. Y los discursos de Jesús realmente son extraordinarios. Los mensajes, digamos, las conferencias de Jesús fueron realmente extraordinarios. Y en palabras de Jesús, vamos entonces a pensar en la mañana de hoy tres principios acerca de Jesús y el futuro, y qué nos está diciendo y cómo nosotros podemos experimentar a partir de lo que dijo Jesús la esperanza que tenemos en nuestro texto de Jeremías 29:11. El libro de Mateo es el primer evangelio y es uno de los libros que cuenta en el detalle, vuelvo a decir, la vida de Jesús. Y se cuenta todo su nacimiento, y a partir del versículo 5 comienzan por 3 capítulos algo que posiblemente todos hemos escuchado, se llama el Sermón del Monte, que es una enseñanza que Jesús dio desde arriba de un monte a una gran multitud que le seguía, sus discípulos y otros seguidores. En este Sermón del Monte Jesús toca prácticamente todos los temas importantes que tienen que ver con este desafío de vivir. Y en el capítulo 6, Mateo pone en el Sermón del Monte la oración más famosa del mundo, que es el Padre Nuestro. Todos los cristianos alrededor del mundo conocemos el Padre Nuestro, es uno de los textos más cantados, ¿no es cierto?, en las iglesias de una u otra forma, y tiene más de una de las frases que más se repite: Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿no es cierto? Una de las frases del Padre Nuestro nos plantea para nosotros en esta mañana el primer principio para entender qué piensa Jesús respecto de un futuro, para darnos un futuro lleno de esperanza. En Mateo 6, capítulo 6, versículo 10, Jesús dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Jesús estaba enseñando a orar. Jesús estaba enseñando a hablar con Dios. Y dentro de los temas de esa oración modelo que Jesús enseñó en ese momento, Él nos enseña a nosotros, mirando hacia el futuro, qué es lo más importante que tenemos que pedir. ¿Qué es lo más importante que tenemos que pedir pensando en el futuro para que nuestra vida camine al lado de la esperanza?
venga tu reino, hágase tu voluntad. Primer principio, Jesús nos dice que hay que pedir que el reino se manifieste. Hay que pedir que el reino se manifieste. Porque obviamente Él está diciendo, venga tu reino, está pidiendo respecto de que de ahora en más se note tu reino, que de ahora en más se haga tu voluntad. Nosotros no podemos orar que se haga la voluntad de Dios el año pasado, porque el año pasado ya pasó. No podemos pedir que Dios haga su voluntad en el día de ayer, porque el día de ayer ya pasó, cada uno sabremos si se ha hecho la voluntad de Dios o no, pero no podemos reformar el pasado. Esta oración y esta parte de la oración tiene que ver con una mirada hacia el futuro. Entonces Jesús dice, miren, oren hoy pensando en el futuro y piensen en el futuro diciendo que en el futuro se haga la voluntad de Dios, que en el futuro el reino de Dios se manifieste. Y qué interesante, porque entonces significa que cuando Jesús mira nuestro futuro, lo que nos está enseñando ahí es que Él dice que algo extraordinario puede suceder. Y mirar el futuro desde esta perspectiva, venga tu reino, hágase tu voluntad, significa que vos y yo estamos diciendo, bueno, de hoy domingo, a mañana lunes, al martes, al miércoles, así para el futuro, yo voy a alinear mis pensamientos, voy a alinear mis acciones con la voluntad de Dios. Entonces está mirando el futuro, está diciendo, puede ser provocada una transformación. Tenemos que pedir que el reino de Dios se manifieste. Tenemos que pedir que el reino de Dios se haga visible. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es la manifestación concreta aquí en la tierra, en nuestra vida personal, individual, privada, pública, de las normas, el ordenamiento que Dios ha pensado para cada uno de nosotros y en forma especial para cada uno de nosotros, sus hijos. Ese es el reino de Dios. Vivir bajo la autoridad de Dios, no en términos de una autoridad dictatorial que no te deja ni respirar, o que está, como decimos siempre, con el dedito señalando a ver cuándo te equivocaste para darte, sino la autoridad que desde una gran desde un gran amor y misericordia, nos quiere acompañar para que nuestra vida viva de hoy al futuro las experiencias más extraordinarias en términos de propósito, en términos de alegría, en términos de servicio, en términos de resultados, en términos de ganas de vivir, en términos de fortaleza en medio de las dificultades. Ese es el reino de Dios, que no lo podemos inventar nosotros. Ya tiene normas, ya tiene pautas, ya tiene verdades reveladas. Lo que tenemos que hacer nosotros es descubrirlo, aprenderlo y decidir aplicarlo a nuestra vida. Y lo que Jesús está diciendo pensando al futuro, miren, pensando en que tengan un futuro lleno de esperanza, pidan para el futuro que el reino de Dios se vea. Pidan para el futuro hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios no es tan complicado. Es desafiante de la perspectiva de nuestro corazón y de nuestra cabeza, porque a veces nuestro corazón y nuestra cabeza no quiere hacer la voluntad de Dios. Somos medios caprichosos los seres humanos, medios tercos, medios orgullosos. A veces pensamos que no necesitamos de nadie. Pero hacer la voluntad de Dios significa simplemente que nos vamos a dejar guiar por un Padre que quiere lo mejor para nosotros. Un Padre que es perfecto, así que todo lo que Él nos da es perfecto. Un Padre cuidador que nos cuida de las cosas malas, que nos está siempre enseñando, mira, no vayas para allá, no vayas para allá, porque la cosa se pone complicada. Un padre que, como dice el texto relacionado de Jeremías, está pensando en nosotros, en vos y en mí, y dice, tengo unas ideas para este 2022, para tu vida, increíbles.
Solamente es caminar en mi voluntad. Había una gran multitud de cientos de miles de personas que habían salido de Egipto de estar muchísimos años esclavos. Y Dios los había sacado con Moisés y habían tenido una experiencia de 40 años increíble en el desierto y habían visto en concreto, por un lado, cómo los enemigos querían destruirlos, pero habían visto también la forma en que Dios los había guiado, les había provisto, cómo los salvó, etc. Acababan de cruzar el Mar Rojo con esa experiencia que hemos imaginado, has visto en la película, que se abre el mar y pasa el pueblo y después cuando vienen los egipcios se cierra el mar. O sea, había pruebas increíbles de que evidentemente Dios había pensado en ellos y los estaba llevando a un futuro de esperanza. Así que Moisés en sus últimos días da un gran discurso en el libro de Deuteronomio y dice, miren, pensando en el futuro, es muy interesante esto, porque él dice, miren, hay dos caminos para andar. De aquí al futuro hay solamente dos caminos para andar. El camino de la vida, el camino de la bendición y el camino de la maldición. El camino donde Dios está 100% a tu lado y el camino de la maldición, que es sencillamente la ausencia de Dios en la vida de una persona. Así que Moisés, como no podía hacer de otra manera y le sale el corazón de buen líder, él dice, miren, yo les sugiero, escojan el camino de la vida, porque ahí está la bendición, y ahí serán prosperados, y ahí serán cuidados, y ahí Dios los va a seguir defendiendo del enemigo. Escojan ese camino. Entonces, Moisés le está diciendo, miren, tenemos el futuro, en pocos días más ustedes van a entrar a la tierra prometida, y hay toda una vida por delante, futuro. Escojan el camino de la vida, porque ahí está la bendición. Entonces, esas palabras tomadas en el espíritu de lo que Jesús dijo es, viene el futuro, y claro, viene el futuro, por supuesto, dentro de una hora ya es futuro. Entonces Jesús dice, pidan, venga tu reino, hágase tu voluntad. Que sea lo primero, venga tu reino, hágase tu voluntad. Porque eso nos asegura estar en un contexto de bendición y, por supuesto, de esperanza. En el mismo discurso de Jesús que Mateo cuenta en el capítulo 6, pero ya bastante más adelante, en el versículo 25, Jesús está hablando y Mateo lo escribe. Y escuchen, Jesús dice lo siguiente. Por lo tanto les digo, no se preocupen por vuestra vida, qué van a comer, qué van a beber, ni por vuestro cuerpo, qué van a vestir. Miren esta pregunta tremenda. Si vos tenés tu Biblia ahí, yo te sugiero que la marques. No es la vida, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Miren las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni cosechan, ni recogen en graneros. Sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. Escucha otra vez la pregunta. ¿No valen ustedes más que esas aves? ¿Y quién de nosotros podrá, ustedes podrá, por mucho que quiera, añadir a su estatura un codo? ¿O por el vestido? ¿Por qué se afanan, se preocupan? Consideren los lirios del campo, cómo trabajan, no, cómo crecen, perdón, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni aún Salomón, uno de los reyes más importantes del pueblo de Israel, dice Jesús, con toda su gloria se vistió así como uno de ellos, haciendo referencia a los padres. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, a ustedes, hombres de poca fe? No se preocupen, no se afanen, no se angustien, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Porque los que no conocen a Dios, los que no tienen fe porque no conocen el amor de Dios, los gentiles, todas estas cosas buscan. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de estas cosas. Entonces busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será
añadido. Miren qué tremendo segundo consejo, segundo principio que Jesús nos da respecto del futuro. Jesús y el futuro, número 2, ¿qué nos dice? Hay que bajar la ansiedad. Hay que bajar la ansiedad. ¿Quieren que se los diga en un porteño bien porteño? Hay que bajar un cambio. Hay que sacar la patita del acelerador respecto de lo que estamos hablando. Ahora, miren, como siempre, ¿no? Qué extraordinario el corazón de Dios y obviamente la sabiduría de Jesús, porque Él no nos está, Él no nos está juzgando por nuestra ansiedad. Él no está diciendo, es pecado estar ansioso, porque Dios entiende nuestra humanidad. Todos los que estamos aquí esta mañana, de una u otra forma, experimentamos los que tienen negocio, los que tienen que salir a vender, los que tienen que ahora dentro de algunos días volver a la escuela, los que están con su familia, etcétera. Todos estamos así con y ahora vamos para allá y esto, ¿cómo hacemos? Y qué sé yo. Así que Jesús no nos está juzgando y mucho menos castigando por esa actitud de que desde nuestra debilidad y desde nuestra limitación no sabemos cómo viene el futuro. Dios no está haciendo eso diciendo, bueno, a ver, los hombres y las mujeres de fe viven como si fueran Disneylandia, no se preocupan por nada. No, no es así. Y lo hemos dicho muchas veces aquí. Lo que Jesús está diciendo es, está bien, hay algo de incertidumbre. Está bien, capaz que tenga que crecer la fe. ¿Vieron que dice, cómo piensan así hombres de poca fe? Eso no es un reto. Eso es un desafío. Está bien, habrá que subir un poco más la fe. Pero Jesús dice, y yo veo tan amoroso a Dios en la enseñanza. Él dice, miren, acá tienen ustedes su incertidumbre, ahora están mirando su incertidumbre, están mirando el futuro con ansiedad, están diciendo, ¿y ahora cómo viene la cosa? Que yo, entonces Jesús dice, dejen eso un poquito al costado y déjenme que les muestre otra cosa. Y después saquen sus conclusiones. Entonces él dice, miren las aves del cielo. ¿Vieron alguna vez alguna ave del cielo angustiada, preocupada, ansiosa? No. ¿Vieron sus colores, sus plumas? Casi digo su pelaje, miren. Sus colores, sus plumas. ¿Vieron qué maravilloso? Y ahí están, Dios les alimenta permanentemente. ¿Vieron vieron que se dieron cuenta que quizás en cierta ansiedad pensaron que alcanzar ciertas cuestiones iba a cambiarles la vida para siempre, o estar preocupado y me gustaría ir a comer esto, o comprarme aquello otro, que son metas o qué sé yo, que los seres humanos tenemos. Hay gente que vive para eso nada más. Y Jesús dice, saben que hay cosas más importantes, ¿no? Y él dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Esa pregunta es tremenda. Lo que nos está diciendo Jesús es, ¿por qué no repriorizamos las cosas? ¿Por qué no establecemos algunas prioridades para este 2022 en este camino de esperanza, de tal forma de valorar más la vida que tenemos? No es más la vida, no es más la vida. ¿Te levantaste vivo hoy domingo? Es un regalo maravilloso de Dios. Y no es que Dios desconoce las necesidades, porque el mismo Jesús dice, miren, su Padre Celestial sabe que tienen esas necesidades. Por supuesto, sabe según el texto que hay que comer, sabe que hay que vestirse, sabe que hay que trabajar,
sabe que el precio del dólar, sabe que la inflación, sabe que las dificultades familiares, sabe de la angustia, sabe de la cuestión del virus. El texto Jesús dice, vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad, pero ustedes enfóquense en cuidar la vida. ¿No es la vida más valiosa que otra cosa? Entonces, en este segundo principio de Jesús en el futuro, Él nos está animando a qué cosa? A bajar la ansiedad, a descansar en Él, a disfrutar lo que hoy sí tenemos. ¿Qué es lo más importante que tenemos? Estamos vivos. ¿Qué es lo más importante que tenemos? La gente que está viva a nuestro alrededor. Que hay complicaciones, que hay disgustos, que hay tristezas, que hay asuntos no resueltos, que hay desafíos que nos sobrepasan. Y claro, es el desafío de estar vivos. Pero aún así en esas circunstancias, en alguien que piensa en nosotros y que tiene buenas ideas para nosotros, para que tengamos un futuro lleno de esperanza, Jesús nos está diciendo, ¿sabes qué? A ver, tu Padre sabe que tenés necesidad de esas cosas. Él lo sabe. Qué tremenda esa frase de Jesús. Tenemos la gran lista de nuestras ansiedades. Y Jesús viene y nos dice esta mañana, tu Padre sabe que tenés necesidad de esas cosas. No es que Él está distraído, no es que no le importa. Entonces, como tu Padre sabe que tenés necesidad de esas cosas, confía en Él, en sus promesas, en su cuidado, en su sabiduría, en sus tiempos. Baja la ansiedad. Disfruta la vida. Baja la ansiedad. Reíte más. Reíte de algún chiste malo, aunque sea para reírte más. Me acuerdo cuando fui, entre paréntesis, ¿no? Yo creo que les conté. Cuando fui a visitar a Silvia, ¿recuerdan ustedes? Que falleció creo que al otro día o algo así. Y claro, cuando yo les conté a ustedes, y les digo que esta experiencia la he compartido en varios lugares. Cuando vos estás hablando con alguien que ya sabe que le quedan pocas horas, su perspectiva de la vida es totalmente diferente, por supuesto, ¿no? Entonces ella me agradecía, y yo creo que les conté, me agradecía por la iglesia, por ustedes, dijo que ustedes eran re lindos y cosas por el estilo, re buenos, dijo que todos los refugios son re buena gente, son como ángeles, decía ella. En fin, bueno, entonces me acuerdo que en un momento de la charla ahí en el hospital, ella me dice, no, y a mí me gustaba mucho cómo predica usted, cómo enseña usted, y yo estaba ahí re contento, el orgullo empezaba a inflarme, y de pronto Silvia me dice, lo único que a veces sus chistes no son tan buenos, no eran tan buenos. Y la verdad es que me sorprendió, porque ella lo dijo de onda, ¿no? Pero estoy diciendo, wow, ¿no? Entonces, bueno, pero dice, porque quedan bien, nos reímos todos, dice, pero a veces no son tan buenos. Así que me causó la super gracia y me pareció espectacular. Pero entienden lo que quiero decir, ¿no? Jesús está diciendo, bajen la ansiedad, bajen la ansiedad. Tu Padre Celestial sabe de que tenés necesidad de estas cosas. Pero bajar la ansiedad, mirar cómo Dios se mueve alrededor, cómo en la creación se ve su cuidado, cómo Él te ha cuidado a vos. Así que un poco más de tranquilidad, bajemos un cambio. Segundo consejo, respecto entonces al principio de Jesús y el futuro, bajar la ansiedad. Y después ahora vamos a otro que escribió acerca de la vida de Jesús, que es Lucas. Y es muy interesante porque Lucas no estuvo con Jesús, pero él, escuchando, viendo, no era de los discípulos, quiero decir, ¿no? Lo que Jesús hizo, él escribió una de las historias que hablan acerca de Jesús. Y en Lucas capítulo 4, uno de mis versículos, textos favoritos, Jesús habla y nos vuelve a decir, en nuestro caso, para nosotros hoy, otro principio respecto de qué es lo que piensa él respecto del futuro. Lucas 4, versículos 16, 17, 18, 19, dice lo siguiente.
vino a Nazaret, Jesús, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y Jesús lee lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a darle vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año agradable del Señor. Este es el resumen de toda la actividad que Jesús tuvo durante sus 3 años de ministerio, de vida pública aquí en la tierra. Todo lo que Jesús hizo, que está contado en las Escrituras, está como resumido, como detallado, como un programa, ¿no? Como un proyecto. Aquí en estos 2 versículos del 18 y del 19. Jesús lee un texto que habla de él, escúchame atentamente, que habla de él, y habla de él y lo que iba a hacer en los próximos 3 años. O sea que Jesús habla del futuro, de su futuro. Y para nosotros el principio que Él nos enseña hoy a través de este texto de Lucas es que Jesús incluyó como parte fundamental en su futuro, y ahí va el principio número 3, servir a los demás. Servir a los demás. Es muy interesante porque Jesús está hablando de su futuro. Miren, yo vine para esto. ¿Recuerdan ustedes? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para. Entonces Jesús le está anunciando a ellos, los que estaban escuchando ese sábado en la sinagoga. Miren, yo vine para esto. Esto es lo que yo voy a hacer en los próximos 3 años. Mi futuro, decía Jesús, está diseñado por esto que yo les voy a decir ahora. Sanar al quebrantado de corazón, darle vista a los ciegos, etc. Entonces Jesús está diciendo esto. Mi futuro tiene como prioridad servir a los demás. Así que cuando alguien quiere vivir en la voluntad de Dios, quiere llenarse de esperanza y conocer cada día los planes geniales que Dios tiene para cada uno de nosotros, debe asumir este desafío también. Que lo que Dios espera de nosotros cuando miramos el futuro, que incluyamos a ver de qué forma puedo servir a los demás, puedo ayudar a los demás, puedo animar a alguien más. Por eso es que nosotros en el refugio, y estamos con esta meta de compartir estos videos y otras cosas que hacemos, porque para nosotros es muy importante servir a los demás. Somos una iglesia que Dios ha bendecido mucho con recursos y hemos compartido recursos muchas veces. Aquí en Buenos Aires y en otras provincias, con ropa, con alimentos, con ayuda específica a algunas familias, etcétera, porque entendemos y nos gusta mucho, y yo creo en términos de afirmación, que gran parte de la bendición que Dios derrama sobre nuestra comunidad de fe en términos de recursos tiene que ver porque somos una iglesia que comparte, que extiende la mano. Los que están aquí mirándome en el video y otros que hoy no están, en sus familias, de una u otra forma, siempre está la idea de, bueno, a ver cómo ayudo, cómo apoyo, tanto en oración como en cuestiones bien concretas. Así que nuestro futuro incluye servir a los demás, y esto nos obliga a algo tan fuerte para el ser humano como es salir del egoísmo. Salir de pensar que somos el ombligo del mundo y que el mundo empieza conmigo, sigue conmigo, sinmigo, primero yo, segundo yo, tercero yo. El futuro no es así. No vamos a encontrar esperanza en un futuro donde solamente nos vemos a nosotros y nuestros propios deseos o nuestras propias ambiciones o nuestros propios planes, sin incluir a las personas. La fe cristiana es una fe
basada en términos de la relación. Para nosotros la relación interpersonal es súper importante porque así lo hizo Jesús y así lo diseñó Dios desde el Génesis en adelante. El texto cuando dice, y vio Dios que el hombre estaba solo, es que Dios dijo, y está Adán con el perrito, con el caballo, con la jirafa, pero el pobre tipo no tiene con quién hablar y se deprime el chico. Así que le vamos a hacer a Eva. Y desde el principio de la creación hasta nuestros días, y hasta el día que el Señor nos lleve a su presencia, el énfasis siempre va a ser la relación. De vivir de tal forma de hacer crecer a la otra persona en base a la mejor relación que podamos, en cuanto dependa de ustedes estar en paz con todos. No siempre es sencillo, no siempre es fácil, pero en cuanto dependa de nosotros estar en paz con todos, pero también en términos de servir a los demás, ayudar. Así que un futuro lleno de esperanza tiene que ver con esto también. A ver, ¿de qué forma comparto? ¿De qué forma animo? Ya hay bastante mensaje negativo por ahí, ¿no? Vos prendés el noticiero y terminás llorando a gritos. Ya hay bastante mala onda, vamos a decir así, en la calle. Ya hay bastante mensaje, no, esto no salimos y no pasa nada, y qué sé yo, y ya bastante gente, ¿y dónde está Dios? Si Dios fuera tan bueno, la cosa sería diferente. Ya hay bastante desastre en el ambiente de la gente, en el espíritu de la gente. Entonces nosotros tenemos esa misión, aquel que quiere vivir este futuro conforme a lo que Jesús diseña y este futuro que Dios describía en Jeremías, que tiene planes para llenarnos de esperanza, incluye otras personas, e incluye otras personas a las cuales podemos apoyar, ayudar, bendecir, y como ya sabemos, ¿no? Y voy terminando, es una palabra de esperanza. A veces son acciones concretas, a veces compartir algo, pero a veces también, o muchas veces, es una palabra, es una sonrisa, es un silencio. A veces es que la gente perciba que estás disponible. Leí hace mucho una frase que hemos dicho alguna vez. Si hay un tesoro que vos podés compartir con alguien, es tu tiempo. Porque a veces no se puede compartir otra cosa, por distintas circunstancias. Pero cuando vos compartís tu tiempo con alguien, estás saliendo de ese espacio de tu propia comodidad, donde estás cómodo, bien, tranquilo, nadie te joroba. Pero cuando salís de ese espacio y compartís tu tiempo, que es tuyo, es de tu propiedad en términos de que es tu vida, pero vos compartís tu tiempo con alguien que necesita, estás haciendo algo tan parecido a lo que Dios hace. No nos cansamos de decir, ¿no? Nunca nos parecemos tanto a Dios como cuando damos. Así que Jesús y el futuro es también servir a los demás. Así que otra vez, yo te animo a que en tu lista de prioridades o tu proyecto del 2022 esté incluido claramente, bueno, a ver, ¿cómo puedo ayudar? ¿De qué forma? ¿A quiénes? Y dejar que Dios te guíe, y eso llena tanto el corazón de esperanza a otras personas que a menos que vos le ayudes, nadie les va a ayudar. Y eso hace la diferencia también respecto de nuestra fe. Entonces, cuando Jesús piensa el futuro, piensa en que pidamos que el reino de Dios se manifieste, que se haga su voluntad. También piensa en términos de que como la vida es súper desafiante y Él lo sabe, Él nos está diciendo, bajemos la ansiedad. Tu Padre Celestial sabe de qué cosas tenés necesidad al futuro, a partir de mañana, el lunes. Baja la ansiedad, confía en el Señor. Y no dejes de incluir la acción de servir a los demás. Así que esto nos presenta al menos 5 desafíos que quiero mencionarles y terminamos con nuestro encuentro de hoy. El primero, claramente, primer desafío, establecer las prioridades. Claramente. Establecer prioridades. Primero Dios, luego todo lo demás. El segundo desafío que nos plantea
Lo de hoy es confiar, confiar en Dios. Confiar es tener fe, que suba nuestra fe. 3, el tercer desafío que nos plantea la palabra de hoy es amar la vida. Amemos la vida. Dios nos ha dado vida. ¿Se dieron cuenta que están despiertos esta mañana? ¿Se dan cuenta que Dios sopló vida esta mañana sobre cada uno de nosotros? Amemos la vida. Disfrutámosla lo mejor que podamos y hagamos que los que están a nuestro alrededor también la disfruten. Cuarto desafío, dentro de las prioridades debe estar el servicio al prójimo. Debe estar el servicio al prójimo. Salir desde nuestro egoísmo, tendencia natural del ser humano, y ver de qué forma brindo ayuda y servicio como Dios lo haría al prójimo. Salir del egoísmo. Entonces estamos con este desafío maravilloso. Jesús tiene mucho para decirnos respecto del futuro y yo deseo profundamente que estas palabras nos ayuden en este tremendo desafío que es llevar la vida adelante. Dios te bendiga mucho.